Bendiciones, queridos hermanos. Quería por este medio compartir con ustedes una invitación. La palabra de Dios dice en el Proverbio 23, verso 23, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Queremos compartir con ustedes esta invitación, como dije al principio, y es nuestro deseo que juntos podamos aprender mucho más acerca de la palabra de Dios. Y en este mes tan especial, el mes de la Biblia, para todos nosotros, el pueblo cristiano, quería comentarles que vamos a retomar con el estudio de la palabra de Dios a través del seminario bíblico. La tarea que nos va a ocupar en este tiempo van a ser las doctrinas. Es un estudio muy profundo y muy interesante. Y quería compartir con ustedes algunos pensamientos que me parecen importantes. No es que yo sea la maestra y ustedes los estudiantes, sino que juntos aprendemos acerca de la palabra de Dios. Y tal vez te puedas preguntar, pero ¿por qué es importante que aprenda la Biblia? Y yo quería contestar esta pregunta que yo me hice muchas veces y seguramente algunos de ustedes también. Y la respuesta que encontré son varias, pero podemos hacerlo en 5 puntos rapidito. Primero, porque es un mandamiento de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 5 verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es Jesús hablando, diciendo y dando esta orden, escudriñad, es una acción que debemos de tomar. Es algo minucioso. Escudriñar no es lo mismo que simplemente observar, mirar rápidamente, sino es ahondar, profundizar en ciertos temas que son importantes. Y esta es solamente una de las razones. La Biblia por sí misma no puede hacer o lograr ciertas cosas, pero obviamente por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, nosotros aprendemos acerca de quién puede darnos a nosotros salvación, que esta persona es Dios. Por lo tanto, es un mandamiento y debemos de ocuparnos de ello. Lo segundo, porque es un error no hacerlo, no ocuparme de estudiar la Biblia. La Biblia dice en Mateo 22-29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús hablaba con un grupo muy importante de gente religiosos del momento, gente muy intelectualmente preparada. Pero él les dijo erráis, porque no solamente estaban equivocados en su forma de pensar, sino también porque no estudiaban las escrituras de la manera apropiada. La pregunta que yo me hago es, ¿estoy estudiando las escrituras? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Las estoy escudriñando? La tercera respuesta a la pregunta de por qué debo estudiar la Biblia es porque hay cosas que son difíciles de entender. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay cosas que son difíciles y una de las cosas difíciles de entender son justamente las doctrinas, los pilares fundamentales de nuestra fe. Es difícil explicar qué es la salvación. ¿Lo puedo explicar bíblicamente? ¿Cuáles son los versículos que avalan esta doctrina tan importante? Y hay cientos de preguntas alrededor de la salvación. Por eso es importante estudiar, porque son difíciles y seguramente puedo correr el peligro de interpretarla incorrectamente o incluso torcer lo que dice la palabra de Dios, a veces sin querer, simplemente por ignorar. La cuarta respuesta es para no ser niños fluctuantes. La palabra nos dice en Efesios 4:14 que justamente nos son dados los ministerios de la iglesia, entre ellos la enseñanza, para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si conocemos las escrituras y sabemos lo que ellas nos dicen,
no vamos a ser sencillamente engañados. Entonces es importante, importantísimo, el poder conocer y el poder estudiar las Escrituras. Y la quinta razón es porque para poder estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, como lo dice nuevamente el apóstol Pedro en el capítulo 3, en su primera carta, en el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Es importante que estemos preparados para presentar defensa, para poder explicar por qué creemos lo que creemos y en qué basamos esa creencia. Por último, alguien me puede decir, bueno, sí, está bien, entiendo que es importante, pero yo tengo mi devocional diario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia implica que cuando yo estudio, entiendo qué dice la Biblia. Y cuando tengo mi devocional, lo que hago es qué me dice Dios a través de su palabra a mí personalmente. Es diferente. Obviamente que el devocional y el estudio se basan en la misma cosa, es la palabra de Dios, y ninguna se va a contradecir. Pero el estudio profundo de la palabra de Dios nos va a dar un crecimiento importante. Por eso los invito a que nos podamos unir a estudiar juntos la palabra de Dios y en esta oportunidad las doctrinas que sostienen nuestra fe el sábado, a partir de las 20 horas hasta las 21 en Iglesia Bautista Puerta de Esperanza. Nos vemos y muchas bendiciones.